conforme lo que ya vimos en clase, pues obviamente la competencia de su distribución en materia procesal colectiva, clasificación, regulación de los acuerdos de Corte Suprema de Justicia y el día Dios mediante entramos a ver los sujetos procesales. Como les he venido diciendo, pues obviamente durante la primera unidad, o el primer examen parcial más bien, va a ingresar la primera unidad, que es fácil y sencillo. Preguntas con sus palabras. Yo no hago otro tipo de preguntas. Bien, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre la competencia y su distribución en materia colectiva. ¿Por qué? Porque al final sí es importante que ustedes conozcan un poco de la historia, de cómo estuvo estructurada en su momento los tribunales de trabajo y previsión social en materia colectiva y cómo es estructurado ahora. De hecho, es un tema bien complejo porque siempre existió algún tipo de dudas, incluso la propia Corte Suprema de Justicia tenía sus dudas de ver cómo, de una u otra manera, estructuraba estos temas en materia colectiva. ¿A qué me refiero? A que, como lo hemos visto, la materia colectiva no es tan peculiar como un juicio ordinario laboral. ¿Cuántos juicios ordinarios laborales creen ustedes que se presentan a diario en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia? Se presentarán 200, 150, 300, pero no baja de 100 juicios ordinarios laborales a diario que se presentan en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, es decir, en el área de las demandas nuevas. ¿Por qué les digo esto? Porque en materia colectiva, lo primero es llegar a un acuerdo con el patrono. Y al llegar a un acuerdo con el patrono, lo primero que se hace es acudir a la vía administrativa. Y ya lo vimos, disculpen que se lo repita hasta el cansancio, grupos coaligados, que van a ser representados por un comité ad hoc, la vía administrativa de ellos es el arreglo directo. Y los sindicatos, ya, los sindicatos, el tratamiento de la vía administrativa de los mismos es específicamente la vía directa. Entonces, como en su momento vamos un poco a la historia del derecho procesal del trabajo, no sé, no saben, ustedes están muy jóvenes, pero existieron muchos sindicatos, existieron muchas empresas que sí tenían sus sindicatos. ¿Se recuerdan ustedes de esa empresa o esa sociedad anónima Peter Pan? No sé si la escucharon alguna vez. No, Sí, De dulces, licenciado, sí, era una empresa de dulces. así es. Es ¿Se lo que recuerdan? ahora se está convirtiendo en complejos de vivienda. Así es. ¿Y qué dulces hacían ellos? Aquellos Fragans, Corbis, ¿se recuerda de todos ellos? Ustedes han de estar muy jóvenes que no los comieron. Eran buenos, por cierto. Entonces, ellos tenían su propio sindicato. O incluso Tacasa, ¿saben ustedes? La Tabacalera Nacional, que tenía su propio sindicato. Entonces, y así como estos está Coca-Cola, que aún persiste los sindicatos privados, y están los sindicatos de las bananeras. Los sindicatos de las bananeras, pues obviamente estamos hablando de los que están en retiro, pero los que tienen más auge y los que aún siguen es CITRAVI, Sindicato de Trabajadores de las Bananeras de Izabal, CITRAVI. Entonces, y ellos negocian o hacen su negociación con Bandegua. Yo tuve la oportunidad, cuando estuve en el Ministerio de Trabajo, de acudir a algunas mesas de diálogo que se formaban previo a la negociación de sindicatos, pues que ya teníamos un poco de experiencia, el tener esa función moderadora da mucho conocimiento y enriquece. ¿Por qué les digo esto? Porque al final la competencia, o eran pocos los casos que llegaban directamente a los tribunales. Entonces, la propia Corte Suprema de Justicia dijo, bueno, entonces no hay tanta injerencia
o no hay de una u otra manera mucha demanda de crear unos conflictos colectivos o no hay mucha demanda de crear tribunales de conciliación y arbitraje. Y de esa cuenta es que se recuerdan ustedes, para los que estuvieron conmigo el semestre pasado, que les expliqué sobre las reglas que se seguían o se regían específicamente para la creación de los juzgados de trabajo. Bueno, pues aquí se crean las mismas reglas. Alguien que me lea el artículo 314, por favor, y 315 del Código de Trabajo. Vamos, jóvenes, ya es lo último. ¿Le apoyo yo, licenciado? Por favor, se lo voy a agradecer mucho. Artículo 314. Salvo disposición en contrario convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social. Inciso A. El de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar de ejecución del trabajo. Inciso B. El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante, si fueren varios los lugares de ejecución del trabajo. Inciso C. El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandado, si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores entre sí, con motivo del trabajo. Y, inciso D, el de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del territorio nacional en que se celebraron los contratos. Cuando se trata de acciones nacidas de contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que se hubiera estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. Artículo 315. Las acciones para obtener la disolución o alguna prestación de las organizaciones sindicales se deben entablar ante el juez de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar del domicilio de éste. Sin embargo, se estará lo dispuesto en el artículo anterior cuando las organizaciones sindicales actuaren como patronos en caso determinado. Gracias, Ángel, muy amable. Entonces se dan cuenta que específicamente para efectos, permítame ustedes, disculpen, para efectos de entablar un proceso, van a ser aplicados los mismos requisitos que establece el artículo 314, pero el artículo 315 ya es más específico y establece que las acciones para obtener la disolución o alguna prestación de las organizaciones sindicales se debe entablar ante el juez de la zona jurisdiccional. Aquí hay un tema muy importante, lo vimos el semestre pasado. Eso ya lo saben ustedes. Sí tienen claro, ¿verdad, jóvenes, qué es jurisdicción y competencia, verdad? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Bien. Y como lo vimos el semestre pasado, jurisdicción, pues obviamente, como nos enseñaban a todos, es el todo, es la potestad que tiene el juez de juzgar y de promover la ejecución de lo juzgado. Es el pastel, como nos enseñaban a todos en primer semestre. Y la competencia, pues obviamente es el límite de la jurisdicción. Entonces, cuando hicieron estos o cuando decretaron estos códigos, aquí tendría que establecerse el juez de la zona competente, no jurisdiccional, porque al final jurisdicción todos los jueces tienen, lo que no tienen es competencia. Y clases de competencia ya lo vimos. Competencia por razón del territorio, competencia por razón de la materia, competencia por razón del grado y competencia por razón de la cuantía. ¿Cuál es la única competencia que no aplica en el derecho? Lo vimos el semestre pasado, competencia por razón de cuantía. Porque si nos vamos a un juicio ordinario laboral, el mismo juez que lleva una demanda laboral para el reclamo de un salario mínimo, acciones irrenunciables, lo va a hacer como para el que reclama una cantidad millonaria. Por eso es que existen muchos atrasos específicos en esos aspectos. Bien, de esa cuenta,
También se cita acá el artículo 292, porque establece los juzgados de trabajo conocerán en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones, ahí tendría que ser dentro de sus respectivas competencias, ¿ya? De todas las cuestiones de trabajo cuya cuantía exceda de 100 quetzales. ¿De qué año código? Estamos hablando de un código de 1940 y algo, se recordarán ustedes. Entonces, esta cuantía ya quedó obsoleta, ¿ya? Entonces, al final es un tema bien complejo. Y aquí entramos a ver específicamente la regulación de los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Alguien que me lea el artículo 288, por favor? Sí. Del mismo Código de Trabajo, por favor. Por favor. Artículo 288. Se deben establecer juzgados de trabajo y previsión social con jurisdicción en cada zona económica que la Corte Suprema de Justicia determine, atendiendo a, dos puntos, A, concentración de trabajadores, B, industrialización del trabajo, C, número de organizaciones sindicales, tanto de trabajo como patronales, y D, el informe que previamente deben rendir el Ministerio de Trabajo y Previsión Social oyendo de previo a la Inspección General de Trabajo. El número de juzgados debe ser determinado por la Corte Suprema de Justicia, la cual puede aumentarlo o disminuirlo cuando así lo estime necesario. Gracias, Ingrid. Buenas noches. Buenas noches. Este es un tema muy importante, fíjense, estimados compañeros, porque esta es la base legal que utiliza la Corte Suprema de Justicia para la creación, para la supresión, para la distribución de los juzgados de trabajo y previsión social. Pregunta de privado. Yo no lo pregunto porque sí ya sería algo muy rebuscado y que ustedes se ponen nerviosos en los exámenes, digamos, en los privados. Pero en los privados sí hay abogados, yo he escuchado que les preguntan, díganme el fundamento legal en donde la Corte Suprema de Justicia toma las decisiones para crear los juzgados de trabajo y previsión social. Y se ponen muy nerviosos. Fácil y sencillo, artículo 288. Y ustedes empiezan a explicar. Es más, les dicen, licenciado, me puedo fundamentar. Entonces ya con eso ustedes van avanzando en este aspecto. Pero este es, o esta es la base legal que utiliza la Corte. Por eso es que, con lo que vamos a ver ahorita, la Corte creó unos juzgados en varias zonas determinadas y en otros no. Por ejemplo, en el área occidental, suroccidente, en el tiempo, los cañeros, los ingenios, las bananeras, no es la misma producción o la misma fuerza productiva en Escuintla que la que pasa acá. No es la misma producción o la misma fuerza productiva de las meloneras que están en Jutiapa y en Zacapa que aquí en Guatemala. Pero tampoco es la misma fuerza productiva de las meloneras con las bananeras que están en Morales, en Izabal, Distrito Ramal de Bobos, todo eso. Entonces, al final se creó específicamente estos acuerdos. De esa cuenta, es que por medio, que aún está, ahí lo vamos a ver en su momento, la competencia de estos juzgados se creó a través del acuerdo 18-97 de la Corte Suprema de Justicia. Estos de diapositivas se las voy a trasladar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Corte decía, estamos hablando de 1997, yo quiero o deseo que ustedes vayan conmigo a ese 97, 2007, 2017, estamos en el 2025, estamos hablando de hace 28 años. Entonces, la Corte lo que hizo fue venir, bueno, no había mucha demanda, vamos a distribuir específicamente, ¿ya? Esa competencia a un solo tribunal de trabajo en cada región. Entonces se crearon las zonas económicas. Ustedes van a ver ahí en la historia, porque hay algunos abogados que lo preguntan, o incluso para cuando ustedes, Dios mediante, estén ejerciendo o sean catedráticos, van a escuchar ustedes la zona económica tal, la zona económica 1, la zona económica 2, la zona económica 3. Van a decir ustedes, ¿qué es la zona económica? Entonces los crearon de esa manera para que de una u otra forma el juzgado
del área jurisdiccional o el juzgado del área competente conociera esos aspectos. Sin embargo, existía mucha limitación. ¿Por qué? Porque al final se creó específicamente un tribunal de conciliación y arbitraje, ¿ya? Y estos juzgados de tribunal o estos tribunales de conciliación y arbitraje, cuando se forman, tienen carácter permanente. ¿Alguien que me lea el artículo 294, por favor, del Código de Trabajo? Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. El juez y quienes integran los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente en su presupuesto suficientes recursos para ello o gestionar conforme a la ley las transferencias necesarias para ese fin. Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia. Ojo, esa es una pregunta muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, jóvenes? Que cuando la Corte Suprema de Justicia les otorgó a estos juzgados esa prerrogativa o esa responsabilidad, ya vimos la clase pasada cómo era la forma o cómo es la forma actual de elegir a los representantes del sector privado y trabajador. Pero, por ejemplo, si se presentaba un conflicto colectivo en Retaluleu, tenían que enviar gente de acá. Lo ideal era que se creara gente de allá, pero tenían que enviar gente de acá, en dónde iban a dormir, en dónde iban a pignotar, cuánto tiempo iba a ser, porque en materia laboral, uno de los principios, en materia colectiva laboral, ya vimos que uno de los principios es que todos los días y horas son hábiles. ¿Por qué? Por lo que explicamos en su momento, para poder establecer y para poder dilucidar lo más pronto posible este conflicto. Por eso es que algunos tratadistas, y yo comparto ese criterio, regula que esa distribución de la competencia vulneraba el artículo 294. ¿Por qué? Porque los hacía que estuvieran allá. Entonces, al final no existían condiciones para ellos. Por eso es que este acuerdo ya estuvo vigente el año 1997 al mes de diciembre del año 2002, porque existió, aquí dice enero, pero en realidad fue hasta el mes de diciembre del año 2002, porque al final, ya, con ese acuerdo se evidenció y se estableció que existía mucha irresponsabilidad por parte de algunos actores en no estar presentes. Y eso, en vez de solucionar la negociación colectiva, atrasaba más. Ya vamos a ver el acuerdo 2003. De hecho, ahorita se han creado algunos juzgados y vamos a ver en su momento la creación del acuerdo en donde se crea el Centro de Servicios Auxiliares de la Justicia. Entonces, para el que quiera buscar el acuerdo 18-97, lo puede hacer. Ya, lo puede leer. Sin embargo, aquí pues yo les dejo la competencia que estaba normada en ese acuerdo. Se creó la zona económica número 1. Comprendía los departamentos de Guatemala, El Progreso y el Petén. Y escuchen esto, miren lo lógico. Comprendían los departamentos de Guatemala, El Progreso y el Petén. ¿Cómo hicieron ese estudio? No sabemos. ¿Y en dónde tenían la sede de los tribunales? En la ciudad capital. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si en Petén surgía un conflicto colectivo, perdón, ¿qué pasaba si en Petén surgía un conflicto colectivo? ¿A dónde lo tenían que venir a presentar? Acá en la ciudad. Eso ocasionaba más gasto, ¿ya? Entonces, al final, si existía algún juzgado de trabajo allá, no eran competentes. Entonces, por eso fue que se fue dando esa inconformidad por parte de los sectores. De hecho, ahí es donde entró nuevamente el tripartismo y decían, bueno, señores, vamos a hablar entonces porque cuál es el criterio que está tomando la Corte Suprema de Justicia en ese entonces y tuvieron reuniones,
No sé si ya tuvieron la oportunidad de leer el decreto que he venido haciendo referencia con ustedes, en donde les he suplicado que lo puedan leer con relación a los juzgados de trabajo y previsión social. Específicamente, permítanme, ¿cuál es? El del año 2001 que les dije. ¿Se recuerdan que les dije que si lo podían leer? Entonces, de esa cuenta, que es el 18-2001. En el decreto 18-2001 ingresó pues la administración de Alfonso Portillo, y recuérdense que uno de los estamentos o uno de los aspectos que él promovía en su campaña era condiciones dignas para los trabajadores. Entonces, cuando desde el Ejecutivo, sin interferir o sin querer interferir las competencias y calidades que tiene el organismo judicial, se sentó específicamente esa reunión y se explicó que obviamente el Ejecutivo es el que representa a nivel internacional a Guatemala, y las acciones que realice tanto organismo judicial como organismo legislativo van a repercutir a nivel internacional, y quien debe de dar cuentas es el organismo ejecutivo. Entonces, por eso es que de una u otra manera se tuvieron esas reuniones. Entonces, para un ejemplo, la zona económica número 2 comprendía Alta Verapaz y Baja Verapaz. Tenía su sede en Alta Verapaz, zona económica. Esto no es pregunta de examen, esto no se los pregunto. Zona económica número 3, Chimaltenango, Sorolá y Zacatepeques, pero el tribunal estaba en Chimaltenango. Entonces, ven ustedes cómo estaba organizado esto de determinada manera. Zona económica número 4 comprendía Escuintla. ¿Por qué Escuintla? ¿Qué ven ustedes? Por la magnitud y por la demanda que existe de trabajo en Escuintla, ¿ya? Zona económica número 5, Izabal, Chiquimola y Zacapa, pero la sede estaba en Puerto Barrios. Entonces, vean ustedes lo ilógico o lo irónico de esto. Y la zona económica número 6, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa, y la sede estaba en Jutiapa, y así sucesivamente estaban comprendidas las zonas económicas: Huehuetenango, Quetzaltenango y Quiché, Totonicapán y San Marcos, y la sede estaba en Quetzaltenango. La zona económica número 8, Retaruleu, Xochitepec, es el municipio de Coatepec, y la sede estaba en Retaruleu. Entonces, al final, eh, existió esa inconformidad, como les estaba diciendo, y a través de ese acuerdo 2-2003 que les venía haciendo referencia, se modifica el acuerdo 18-97. Pero también existió prueba y error. El único que tiene la verdad absoluta es el Ser Supremo. Y este acuerdo 2-2003, ¿ya? Modifica el 18-97, pero en cuanto a la regionalización, porque dejó vigente la forma en que se integraban estas 8 zonas económicas. Entonces, extendió, y lo único que hizo fue extender esta competencia para conocimientos de los asuntos de naturaleza procesal y colectiva a todos los juzgados de trabajo y previsión social. Entonces, ¿qué existía? Quedó una laguna de ley. Bueno, ¿lo presento allá o lo presento acá? Porque si extendió esa competencia a todos los juzgados, pero dejó vigente las zonas económicas, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Presentaban un conflicto colectivo de Petén, y conforme a lo que vimos, la Petén estaba Petén, Guatemala y El Progreso. Entonces, lo que pasaba ya era que se inhibían de conocer. Mire, fíjese que en materia colectiva no tenemos, claro, tenemos una duda de competencia. Es más, ni era duda de competencia. Planteaban un conflicto de jurisdicción, que no es conflicto de jurisdicción, que ya lo hemos visto, ¿ya? Entonces, al final, eso se subsanó, y por eso es que a partir de este año 2003 se podían plantear específicamente juicios colectivos de carácter económico-social y procesos de carácter jurídico en toda Guatemala. Eso vino a desconcentrar y pues obviamente vino a crear en teoría más celeridad para dilucidar los conflictos laborales. ¿Por qué digo en teoría? Porque los seres humanos, como hemos platicado dentro de las clases que hemos recibido, no tenemos o no estamos o no queremos tener la voluntad de poder negociar. Y lo primero que hacemos es específicamente irnos a los golpes. No sé si han visto las redes sociales el día de hoy,
todos los días salen que se pelean los pilotos. Todos los días, hoy estaba viendo yo, no sé en dónde fue, en donde un carro le está pegando a un motorista de comida rápida y una persona que maneja tráiler lo separa. Ayer pasó que estaban peleando dos señores en la calle Martí. Entonces no tenemos esa voluntad, ¿ya? Entonces sí se creó esa desconcentración como tal, pero también el trabajo, ¿ya? El trabajo complicó. Esto pues ya lo hemos visto. Aquí hay un tema muy... ¿Tienen alguna duda de lo que estaba explicando? No, licenciado. Esto es un poco de historia y suena hasta un poco aburrido, pero lo tienen que saber. Ustedes deben de saber. Licenciado, Dígame. disculpe, y aquí o sea, estamos hablando del año 2003, donde empiezan a resolver esto en materia del lugar y todo, pero ¿cuánto tiempo tendríamos de atraso ahí con respecto a otros países? Pues porque me imagino que ya, México, que es la cultura que más se parece a nosotros, me imagino que eso lo hacía ya antes. Así es. De algún lugar lo copiamos nosotros. Así es, doctor. Buenas noches, gusto hablarle. Fíjense ustedes que nosotros copiamos porque somos expertos para copiar, pero con que apliquemos lo mejor es bueno. Pero nosotros, si se dan cuenta, el derecho común que amamos es una copia del Código Civil específicamente, por eso el Civil de España. Con México tenemos muchas similitudes en cuanto a algunas leyes, porque recordemos que México son federados, entonces es la unión de varios estados. Colombia se asemeja mucho a Guatemala, pero sí, doctor, lo que nosotros implementamos en el año 2003, no sé si a ustedes les gusta la historia. Bueno, les debe de gustar. Ya. Entonces, Sí. ¿qué manda? Sí, nos gusta, Alic. Ok. ¿Ustedes han escuchado la historia del presidente mexicano Adolfo López Mateos? No, Lick, el de él sí no. Va. Es una tarea que les voy a poner, pero no se lo voy a preguntar. ¿Cuál es el nombre? Disculpe, Lick. Adolfo López Mateos. El doctor trajo algo muy importante, todos aportan, pero yo les insto a que ustedes puedan, él fue presidente de México del sexenio del 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Y Adolfo López Mateos lo que hizo en su momento fue venir y él fue un estadista, él fue diplomático, él fue el que le hacía los discursos políticos al parlamentario, al diputado don Isidro Fabela. Después fue secretario de Adolfo Ruiz Cortines y en México se le denominaba el Destape. El Destape quería decir quién iba a ser el próximo presidente, pero no es la historia de Adolfo López Mateos, que es muy bonita, la verdad que es muy bonita. Pero Adolfo López Mateos sale por lo que dice el doctor. Desde 1958, Adolfo López Mateos empezó a crear estas políticas. ¿Por qué? Porque Adolfo López Mateos fue el secretario de Trabajo y Previsión Social de don Adolfo Ruiz Cortines. Y él fue el que logró venir y mantener la calma en ese sexenio. Y al mantener la calma en ese sexenio, él vino e hizo específicamente lo que estamos trabajando en estos aspectos, lo que dice el doctor, crear estos tribunales. Entonces Guatemala, pues los empezó a crear a partir de 1997. No lo hicimos bien, pues prueba y error, porque pues obviamente existían esas dudas de competencia. Y como les digo, muchos dicen conflictos de jurisdicción. No, conflictos de jurisdicción no hay. ¿Qué es la jurisdicción? Lo tenemos claro. Es la facultad y la potestad que tienen todos los jueces y magistrados de conocer de las sentencias o de conocer los casos y de promover la ejecución de lo juzgado. Competencia es el límite de la jurisdicción, que lo estábamos explicando. Pero sí, doctor, por lo que usted dice, llevamos un atraso en Guatemala como de 100 años. Sí, porque el cabal, eso es lo que estaba pensando, ¿verdad? Yo cuando vi que el puente de San Francisco, el Golden Gate, fue hecho en 1910, igual que el freeway, ¿verdad? Ya con los 8 carriles, y nosotros todavía andábamos aquí
con calles de tierra. Es triste, ¿verdad? Ahorita creo yo de que nosotros ya vamos más o menos a la vanguardia también con todo esto de la tecnología, del avance, pero en algunas cosas siento yo de que empezamos tarde. ¿Verdad? Como dice, ya 2003, o sea, ya esto que a alguien se le ha ocurrido es pura falta de voluntad, ¿no? De las personas, de no querer incursionar en cosas nuevas. Así es, fíjense, doctor y compañeros, que lo que yo les decía, muchos, todos, y por la misma idiosincrasia y por la misma situación que vivimos, a todos nos gusta el derecho penal. Pero se recuerdan la primera vez que nos vimos, les dije, no tomando en cuenta relaciones sentimentales ni relaciones familiares, un 100% de las relaciones de los seres humanos gira en torno al trabajo. Porque pasamos más tiempo, usted como doctor, disculpe doctor, cuando usted ejerce la carrera, ustedes tienen turnos. Y tienen turnos no sé cuántos días, y pasan no sé cuánto tiempo en su casa, horas. El turno más largo que he tenido son 39 horas. Pasa más tiempo en el hospital que en su casa. Entonces, al final, nadie se ha metido lleno al tema laboral. Por eso, si ustedes algún día, Dios mediante, lleguen a ser ministros de trabajo, les dije aquel día, con 3 políticas que ustedes implementen en su administración: cumplimiento a la ley laboral, fomento al empleo y diálogo social. Con esas 3, miren, ustedes van a ser recordados para toda la vida. Aquí, en la misma facultad, yo he tenido el tema de ver condiciones laborales como punto de tesis de los médicos residentes, ¿no? Y la mayoría de profesores se quedan como, ese tema es muy duro, pues, mejor otro. Entonces, pero lo mismo que traigo yo de salud pública, me da la confianza de abordar un tema así. ¿No? Y yo creo que es diferente de alguien que ya tiene una maestría en esto, ¿no? Que va a sustentar una tesis. ¿No? Pero lo primero es de que veo poca voluntad de las otras partes. Pero yo creo que ya encontré hoy un doctor, un licenciado ahí que va a apoyar, parece Jesús, creo que se llama aquí. Ahí estamos a la hora. Es un tema bien completo. Fíjense ustedes que yo, y es parte de, porque los invito a leer, están las redes sociales. Yo tuve la oportunidad hace años de graduarme de una maestría en Derecho de Trabajo. Y mi punto de tesis fue precisamente cobertura de la seguridad social para los trabajadores contratados a tiempo parcial. Porque si ustedes se dan cuenta, en el año 2017 Guatemala ratificó el convenio 175. Y no es porque sea el doctor acá, pero ya que incursionó, hay un principio en derecho que se llama el principio de igualdad, artículo 4 de la Constitución. Y todos tenemos derecho a la vida. Y el Seguro Social en ese entonces, pues obviamente se hizo los análisis correspondientes, pero el Seguro Social decía es que no podemos darle cobertura a estas personas porque no podemos tratar iguales a los que aportan desiguales. Entonces les decíamos nosotros, o sea, que en materia judicial, o sea, hay personas, porque sufrimos como seres humanos, porque no importa qué tan económicamente esté bien una persona, cuando ingrese una enfermedad catastrófica a la familia no hay dinero que aguante. Entonces, habían personas que estaban esperando que nada más que tenían enfermedades catastróficas y estaban esperando que ingresaran al Seguro Social las 4 contribuciones para que les diera la cobertura. Entonces, esos temas son los temas de nación. Yo hice un punto de tesis, hice una propuesta de ley. El Seguro Social en algún momento tomó de base para crear el acuerdo correspondiente. Pero, ¿por qué les digo esto? Por lo que estamos hablando con ustedes y el doctor. Pero ustedes cuando logren hacer su tesis debe de ir enfocada para aportar algo a su nación, a su país, porque esa tesis debe de estar preparada para el que conoce de leyes como para el que no conoce de leyes. Yo sé que no es el tema, pero si no les digo se me olvida. Entonces disculpen si me salgo a veces de la cátedra, pero al final es un tema muy importante. Pero regresando a este tema, jóvenes, que vamos a terminar, bueno, los temas laborales en materia colectiva son apelables, sí, son apelables cuando ya estamos en un lado arbitral. Entonces, ¿cómo quedó establecido específicamente en este decreto? La competencia de distribución de las salas.
Ahorita tenemos específicamente 5 salas laborales. Van a crear 2 salas laborales más, que ya están los acuerdos en propuesta. Y van a crear, ahorita está la creación de algunas salas que pues no se tiene el dato exacto, laboralmente se tiene la creación de 2 salas y algunas contenciosas, que es la que más, pues obviamente, inconvenientes da a nivel nacional. Salas laborales, pues obviamente tenemos la sala quinta, la sala tercera, es la que trabaja todo el área de Occidente, pero ¿cómo quedó establecida las salas estas? La sala primera conoce los juzgados tercero y cuarto y los juzgados departamentos de Zacatepec del Progreso. Sala segunda conocerá los juzgados primero y segundo y los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Santa Rosa, Chimaltenango y Izabal. Sala tercera, que esto sufrió una modificación que les digo, esta quedó establecida para el área de Occidente como tal. Sala cuarta, Huehuetenango, Retroleu, San Marcos. Esto pues está en los acuerdos. Esto lo menciono y lo que estoy diciendo conforme a la modificación que quedó la sala quinta creó específicamente. Y la última modificación fue el acuerdo 24-2019. ¿Por qué? Porque no sé si tuvieron la oportunidad de leer el panel arbitral que les dije, el Tratado de Libre Comercio, el capítulo 20 del panel arbitral. Bueno, si no lo han leído, léanlo, por favor, porque como Guatemala íbamos a ser sometidos a un panel arbitral, pero también estábamos sometidos a una comisión de encuesta. Entonces, en el año 2019 se reformaron específicamente estas competencias que van a ser modificadas ahorita con la creación de estas 2 salas. ¿Ya? Entonces, la sala primera conoce los juzgados cuarto, octavo, 11º, 12º de trabajo y previsión social y los juzgados del departamento de Zacatepeques. Y así sucesivamente vamos conociendo. Esto es un tema, pues, que obviamente no tiene tanto auge como tal. ¿Cómo están distribuidos? Distribuidos de la manera en que las salas ahorita están específicamente colapsadas. ¿Hay salas regionales? Sí, hay salas regionales. Las salas regionales lo que hacen es conocer de todo. Que aquí hay un punto muy importante, que es un punto de tesis. ¿Qué es la jurisdicción privativa del trabajo, jóvenes? Lo vimos el semestre pasado, ¿se recuerdan? Son aquellos juzgados y salas que únicamente conocen materia de trabajo. Así es, Pedro. Buenas noches. ¿Y por qué únicamente conocen en materia de trabajo? Porque deben de estar actualizados en materia específicamente de la materia que estén conociendo. ¿Hay jurisdicción privativa en familia? Sí lo hay. ¿Hay jurisdicción privativa en penal? Sí. En todas las áreas de derecho, jurisdicción privativa. Pero ¿qué pasa con estas áreas regionales mixtas? No estoy diciendo que sean malas, pero se crean por la misma demanda que se tienen. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a algunas audiencias, pero si no, yo que los molesto, pero los insto a que vayan. Cuando uno litiga en los departamentos, yo les digo molestando porque yo tengo la oportunidad de litigar pues en varios departamentos de Guatemala y yo decía a veces, bueno, como que cuando si vamos para Oriente, para Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, todo eso, como que pasando el puente de Belice uno sale del país, como que hay otro código de trabajo en esos departamentos, porque son extremadamente formalistas y el derecho de trabajo es poco formalista, no antiformalista. No es lo mismo antiformalista que poco formalista. Y la importancia de la redacción. Entonces, la distribución ahorita está por el acuerdo guión 2019, que es el que acabo de mencionar, que es el 24. Ustedes lo pueden descargar y pueden venir y leerlo de esa manera. Entonces, tenemos la sala regional específicamente de Huehuetenango, de Quiché, de Jalapa, de Chiquimula, de Santa Rosa y la de Zacapa. Ahorita se va a crear una en el Progreso y se va a crear otra acá en la ciudad capital. Pero al final, la distribución actual es los juzgados de trabajo y previsión social, que ya pueden presentarse conflictos colectivos en todos los departamentos de Guatemala, y cuando exista una apelación, cuando ya estamos en un tribunal de arbitraje y nos vamos en una segunda instancia, por favor, nos vamos al acuerdo 24-2019 de la Corte Suprema de Justicia. Este es el acuerdo 1-2009, que esto pues
no es la distribución como tal, pero muchos me preguntan, Lick, ¿y cuál es el fundamento legal en donde se crea el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral? Es el Acuerdo 1-2009. Ahí se creó el acuerdo por los compromisos que teníamos como Guatemala ante la Organización Internacional del Trabajo. ¿Se recuerdan que les dije que leyeran el libro blanco? No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, el libro blanco de la OIT. Es un librito que habla sobre la inspección y el tema de Guatemala. Pues a través de ese, o por medio de ese librito, es que se creó este acuerdo. Este acuerdo, pues obviamente fue modificado en su momento, ¿ya? Por la reestructuración de los juzgados de trabajo, ¿ya? Entonces, en la creación de los centros de servicios auxiliares y los juzgados de admisión para las demandas, se crea el juzgado 15º y el juzgado 16º, ¿ya? Y posteriormente se amplía esta competencia a través del acuerdo 32-2012. Entonces, estos acuerdos ustedes los pueden ir viendo. Este es el acuerdo que modifica la competencia de las salas, que es el que les estaba haciendo mención. ¿Ya? Juzgado 11º. Estos, si gustan, yo se los doy, pero ustedes se meten al Senado, buscan el acuerdo 19-24-2019 y ahí no hay pierde. Entonces, esto es un poco más de historia, jóvenes, pero sí es importante que lo conozcan. ¿Esto es objeto de examen? Sí. No les voy a preguntar, dígame de memoria cuál es la competencia de la Sala Regional de Quiché. Ni yo me la sé, mucho menos ustedes. No porque no tengan la capacidad, sino no es su quehacer diario, no lo malinterpreten, ¿oye? ¿Alguna duda? Bueno, están muy callados, ya es porque es viernes, ya son las 8 casi. Ya no, Lick, ya no. Ya no, yo sé, pero la clase conmigo trato de hacer un poco amena para que ustedes participen y se sientan con confianza. Eso sí es cierto, Lick. Pero yo creo que es tal vez por el día que estamos un poquito ya la última clase también, ¿verdad? Sí, y este abogado que no para de hablar, va, ya lo voy a dejar en minutos. Va, entonces el día miércoles vemos los sujetos procesales que nos toca presencial y con eso, jóvenes, es la última clase, quiero entender yo. ¿Cuándo empiezan los parciales? Licenciado, La yo estaba semana viendo que la del otra semana, ¿Cuándo? como Dicen que el 23 18. parece, 25 por ahí, licenciado. Sí, pues, o sea que ustedes solo tienen clases la otra semana hasta el jueves. Sí, correcto. No sabemos, creo que sí, Como usted correcto, solo el licenciado. miércoles. Bien, entonces nos queda idear el día miércoles con esta última clase de los sujetos procesales. Esa es, los sujetos procesales, se les quedó los sujetos procesales del derecho de trabajo individual, pues es lo mismo. No hay mayor pierde, claro, solo que aquí vamos a hablar de sindicatos, vamos a hablar de patronos, vamos a hablar de grupos coaligados, entonces, pero en realidad el contenido es similar. ¿Quiénes son los sujetos procesales y quiénes son las partes procesales? No hay pierde. Entonces, yo sé que ya tuvieron una semana laboral ardua, al igual que todos nosotros. Les deseo que tengan un bendecido fin de semana, que Dios los proteja. Igualmente, Lick. Gracias, Lick. Dígame, Rosina. Lick, no se le vaya a olvidar mandarnos sus diapositivas. No, Porque después del día miércoles, después del día miércoles yo se las envío. Gracias.